Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan, que Dios los bendiga grandemente. Un placer, una gran bendición de parte de nuestro Dios que el día de hoy estemos reunidos para alabar y glorificar su santo nombre y también aprender más de su santa palabra. Los voy a invitar a que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, mis hermanos, amigos, en el capítulo 8, estaremos basando nuestra lección el día de hoy. El tema, el gozo de la obediencia al Evangelio. Y en esta parte de la Escritura vamos a encontrar una historia fundamental para que usted y yo podamos comprender el significado del gozo de obedecer el Evangelio. Hechos capítulo 8, del versículo 26 al versículo 39, encontramos esta historia acerca de dos hombres que tienen una relación muy breve, pero con un gran impacto. Pero no vamos a leerlo todo por ahora, vamos a leer específicamente por el momento el versículo 39, Hechos capítulo 8, versículo 39, nos dice la Escritura de la siguiente manera: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, dice la Escritura, no le vio más, y siguió, note la palabra que encontramos en la porción, y siguió gozoso su camino. Hasta ahí, mis hermanos, amigos, la lectura. Vamos a detenernos hasta ahí con la porción, y esto es palabra de nuestro Dios. En lo que acabamos de leer, usted y yo podemos darnos cuenta de dos personas. En este versículo que usted y yo hemos leído, encontramos a dos personas. La primera de ellas se menciona a Felipe. La segunda de ellas se menciona al eunuco etíope. Pero vamos a desglosar brevemente quiénes son estas personas. Felipe se menciona en tres ocasiones en el libro de los Hechos. En el capítulo 6, versículo 5, encontramos a Felipe siendo uno de los 7 diáconos elegidos. Es ahí donde encontramos la primera ocasión a Felipe. La segunda ocasión en que encontramos a Felipe, la encontramos precisamente en el capítulo 8, pero en el versículo 5. ¿Y qué se encuentra haciendo Felipe aquí en esta ocasión? Se encuentra evangelizando, se encuentra compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Después, versículos siguientes, encontramos cómo tiene esta breve plática, breve momento con este hombre llamado el eunuco etíope. Pero si usted y yo leemos en capítulo 21, versículo 8, encontramos a Felipe como un hospedador del apóstol Pablo. En estos 3 capítulos encontramos a Felipe y la obra que él hizo para la iglesia del Señor. Pero también en este versículo 39 encontramos a otro personaje, este hombre conocido como el eunuco etíope. Y si desglosamos, hermanos, algunas características, amigos, acerca de quién era este hombre, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas importantes acerca de este hombre. En el versículo 27, si usted mira ahí brevemente el versículo 27, nos damos cuenta que este hombre llamado el eunuco, o mencionado como el eunuco etíope, era procedente de África, específicamente de la región de Etiopía, al sur de Egipto. Si usted conoce de mapas y ubica lo que es Egipto, abajo de Egipto se encuentra el país llamado Sudán, y a un costado se encuentra Etiopía. En ese lugar era donde vivía este hombre. Este hombre, mis hermanos, originario de este continente, África, un hombre probablemente que servía a la corte real, hombre castrado, eunuco, lo cual era muy común en la antigüedad. Era también este hombre, en el versículo 27 nos menciona que era un funcionario de Candace. Este título de Candace se le daba a la reina de los etíopes. Es como cuando usted y yo leemos el libro del Éxodo. ¿Quién era el que gobernaba? Faraón, ¿se acuerdan? Era Faraón el hombre más importante. Bueno, la reina era considerada como Candace, la reina de los etíopes. Y él, mis hermanos, amigos, en el versículo 27 nos menciona que él era un tesorero real, estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Cuando mencionamos o nos ponemos a pensar acerca de un encargado de algo, en este caso de tesoros, yo les pregunto a ustedes, porque muchos de nosotros tenemos propiedades o tenemos tesoros, ¿usted pondría a cuidar a alguien que no es de confiar? Y la respuesta es que no. Este hombre era un hombre de confianza, era un hombre influyente, educado, porque era un hombre que era respetado
¿Por qué podemos decir esto? Porque estaba a cargo de los tesoros de la reina. Ahora, ¿qué podemos observar de este hombre eunuco etíope? Note lo que dice el versículo 27. Este hombre había recorrido alrededor de 2000 millas. Desde Etiopía hasta Jerusalén vienen a ser aproximadamente 2000 millas. Si usted no sabe de millas como yo y lo quiere cambiar a kilómetros, vienen a ser como 3219 kilómetros aproximadamente. Se nos menciona que este hombre, el eunuco, era un temeroso de Dios, posiblemente un prosélito judío, un gentil convertido al judaísmo. El versículo 28 nos menciona que este hombre eunuco leía las escrituras. Esto nos enseña que mostraba un interés genuino por la palabra de Dios, en específico hablando o mencionando al profeta Isaías. ¿Qué características tenía este eunuco etíope, el cual vamos a estar mencionando más adelante? Es para que podamos entender. El versículo 30 y versículo 31 del capítulo 8, dice la escritura que leía, pero no entendía. ¿Qué nos hace entender esto? Que reconocía su necesidad de alguien que lo guiara. Note lo que dice la pregunta: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué es lo que hace en el versículo 31? Usted y yo lo vamos a estar leyendo, pero brevemente podemos observar que el eunuco invita a Felipe a sentarse con él. Esto demuestra que el eunuco tiene un corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios. El versículo 34 que usted y yo podemos leer, podemos observar cómo este eunuco etíope hace preguntas sinceras. Él quiere entender si el texto que él está leyendo habla del profeta o de otra persona. Mis hermanos, amigos, en esta tarde, si usted y yo comparáramos la actitud de muchas de las personas hoy en día, ¿qué pudiéramos encontrar? La actitud del eunuco con la actitud de muchas de las personas hoy en día. Si pudiéramos hacer una comparación, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos, mis hermanos, que hay muchas personas hoy quienes no leen su Biblia, a pesar de que tengan todas las versiones disponibles en sus celulares. Tenemos la bendición de tener un celular y con ella tener muchas versiones del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero hay muchas personas hoy en día que no muestran el interés ni siquiera de tomar su Biblia para leer la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy en día que no reconocen su ignorancia espiritual porque piensan que ya saben suficiente y que no necesitan de Dios. Cuando se les pregunta o ellos preguntan, no preguntan con humildad, sino lo que ellos hacen es que preguntan para burlarse y cuestionan con arrogancia. ¿A poco tú crees que es verdad lo que dice la Biblia? Si hay muchas incoherencias, dice la gente. Y si pregunta, lo hace para burlarse. Hay personas quienes no obedecen de inmediato, sino que postergan o dudan simplemente o rechazan el mensaje de la palabra de nuestro Dios cuando se les presenta. Por eso no conocen lo que es el gozo verdadero, que solo viene a través de la obediencia del Evangelio. El versículo 39 que leíamos, mis hermanos amigos, nos dice la Escritura que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y qué pasó con el eunuco? No le vio más, pero él siguió gozoso su camino. Ese gozo que experimentó el eunuco no era un gozo emocional o pasajero, sino que venía como fruto de una decisión correcta. Y esa decisión correcta fue el obedecer el Evangelio. ¿Por qué muchos no experimentan este gozo? ¿Por qué muchas personas hoy en día no experimentan el gozo que sintió el eunuco? Porque muchos tristemente buscan la felicidad en el mundo. Hoy en día muchos buscan los placeres, hoy en día muchos buscan el entretenimiento, el dinero, las relaciones, la fama, la apariencia, pero usted y yo sabemos que ese gozo es efímero, es falso, es un gozo vacío. Es un gozo que dura la emoción, pero después de un tiempo, ¿qué sucede? Desaparece. Es como cuando recibimos el cheque. ¿Cómo estamos cuando recibimos el cheque? Contentos, alegres.
Pero cuando ya no lo tenemos, ¿qué sucede? Estamos tristes. Cuando hablamos del gozo de la obediencia al Evangelio, es un gozo completamente diferente. Por eso, mis hermanos, amigos, en esta noche veremos cómo podemos obtener ese gozo que es real, ese gozo que es duradero, ese gozo que es pleno y que no lo podemos encontrar en el mundo, no lo podemos encontrar en una religión vacía, sino que la encontramos por medio de la obediencia, por medio de la fe, pero también con humildad al Evangelio de Cristo. Es por eso, mis hermanos, amigos, que hay una pregunta muy importante, la cual nos vamos a estar respondiendo en esta hora, en esta tarde. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? ¿Qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Hoy Cristo, hermanos, amigos, está ofreciendo el gozo de la salvación, el gozo a la obediencia a la salvación. Pero ¿qué necesitas para que tú puedas venir y obtener el gozo que Cristo te está ofreciendo? Bueno, hay muchas respuestas que podemos encontrar en los versículos que estamos por leer, para que hoy en esta noche, usted, quien no ha obedecido aún el Evangelio, que no ha venido a los pies de Cristo, pueda también usted obtener el gozo que también muchos de nosotros hemos obtenido por medio de Cristo, al obedecer su Evangelio. Note lo que dice el versículo 27 y versículo 28. Ahí encontraremos la primera respuesta a nuestra pregunta en esta tarde. ¿Qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Notemos lo que dice el versículo 27 y versículo 28. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Según lo que hemos leído, encontramos lo siguiente. Número 1, que necesitas buscar a Dios con sinceridad. Para que tú puedas obtener el gozo que Cristo ofrece, primeramente necesitas buscar a Dios con sinceridad. El eunuco era un buscador sincero. El eunuco tenía una necesidad importante, la cual era adorar a Dios. Pero recuerde, este hombre había viajado muchos kilómetros, muchas millas, desde esta ciudad, de este país o esta región de Etiopía hacia Jerusalén. Era mucho tiempo, mucha distancia. Cuando usted y yo observamos lo que menciona el versículo que hemos leído, usted y yo nos damos cuenta, mis hermanos, que este hombre no estaba de paseo en Jerusalén. Este hombre no fue a Jerusalén por turismo, sino nos revela la verdadera intención por la cual este hombre había ido a Jerusalén. ¿A qué había ido este hombre a Jerusalén? A adorar a Dios. Su viaje de Etiopía a Jerusalén fue un viaje largo, fue un viaje difícil y, ¿por qué no?, un viaje costoso. Más de 3,000 kilómetros, más de 2,000 millas. En ese entonces no existían los aviones como hoy lo tenemos. Imagínense, este hombre, ¿en qué se iría a Jerusalén? ¿En camello? ¿En caballos? Y si se hubiera ido en ese, ¿cuánto tiempo no tardaría en llegar a su destino? Y muchas de las veces que hacemos nosotros para venir al encuentro con nuestro Dios, a los servicios, no nos quejamos. Oye, es que está bien lejos para adorar y estamos a 15 minutos en carro. Este hombre, hermanos, nos muestra una actitud positiva de ir de una región a otra, pero su corazón nos demuestra algo muy importante, que estaba dispuesto a buscar al Señor. Hoy muchos de nosotros estamos reunidos, hemos dejado muchas de nuestras actividades para estar aquí, pero ¿cuántos de nosotros estamos con un corazón dispuesto a adorar a Dios? Venimos cansados, venimos con problemas, pero hoy en esta tarde hemos venido al encuentro con nuestro Dios. Muchos hemos dejado muchas cosas para estar hoy reunidos aquí. ¿Cuánto no dejó el etíope? Recuerde, era un hombre importante, era un funcionario y había dejado todo. ¿Para qué? Para buscar al Señor.
Y además, mientras él iba en camino o de regreso después de adorar a Dios, dice la Escritura que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y mientras él iba leyendo, no entendía todo lo que leía, pero su disposición lo llevó a escudriñar la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Y qué actitud tan diferente a la de muchos hoy en día. Dios, ¿qué es lo que hace cuando nosotros lo buscamos con un corazón sincero? Este hombre había venido a adorar a Dios y venía de regreso de adorarle, pero con un corazón vacío, pero iba con un corazón dispuesto a escudriñar la palabra de Dios acerca del profeta Isaías. Y podemos aprender en estos versículos que hemos leído que Dios pone los medios para responder al corazón que le busca. No fue una casualidad de que Felipe fuera enviado junto a ese camino desierto. Dios está atento a los corazones sinceros. Si usted y yo comprendemos lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 13, Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos dice una verdad muy importante. Dice la Escritura: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Dice el versículo: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios responde a quienes buscan encontrarle. Dios responde. Dice un dicho coloquial que quizás muchos de nosotros conocemos. Y el dicho dice: el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Si usted y yo estamos dispuestos a buscar a Dios, créame que lo vamos a encontrar. Dios va a poner los medios para que usted y yo lo encontremos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Note el versículo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto al día de hoy? Hoy muchas personas dicen querer gozo. Hoy muchas personas dicen querer tener paz o respuestas, pero no buscan con sinceridad. ¿Qué es lo que sucede con muchas de las personas que buscan a Dios? Que no lo hacen con sinceridad. Se acercan a Dios solamente cuando tienen problemas. Solamente buscan a Dios cuando tienen problemas en sus vidas. Qué triste es muchas de las veces que se nos detecta una enfermedad terminal. Te vas a morir, como se le dijo a Ezequías. ¿Se acuerdan lo que le dijeron al rey Ezequías? Ordena tu casa porque te vas a morir. Muchas de las veces, muchas personas reciben este tipo de noticias. Te vas a morir. Despídete de los tuyos. ¿Y qué hacen? En sus últimos días de vida buscan al Señor. Y tristemente no lo hacen con sinceridad, sino ¿por qué? Porque ya no tienen otra opción. ¿Qué hacen muchas personas hoy en día? Buscan lo emocional y no buscan la verdad. ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia de Cristo y se han ido decepcionadas porque la iglesia del Señor está muerta? Viene la gente a la reunión y dicen: no, es que la iglesia aquí está muerta. Vienen allá con aquellos, están con el gozo, con el avivamiento espiritual. Allá sí se siente el espíritu, dicen las personas. No buscan la verdad, sino buscan lo emocional. Pero también muchas personas hoy en día quieren un Cristo que les salve, pero no quieren un Cristo que los gobierne. Si usted y yo queremos experimentar el gozo que Cristo ofrece, ¿cuál es el primer paso para encontrar el gozo que Cristo nos ofrece? Es buscar a Dios con sinceridad, con el corazón dispuesto a oír, pero también a obedecer. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitas para obtener el gozo de la salvación o obtener el gozo que Cristo ofrece? Número 1,
buscar a Dios con sinceridad. Es fundamental que busquemos a Dios con sinceridad. Por eso la Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es, note bien, necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y que es galardonador para los que ¿qué? Para los que le buscan. Entonces, si usted y yo queremos ese gozo que Cristo ofrece, necesito yo buscar a Dios con sinceridad. Este hombre, el eunuco etíope, estaba buscando a Dios con sinceridad. ¿Qué más aprendemos a nuestra pregunta? ¿Qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Número 2, notemos lo que dice el versículo 30 y versículo 31. Hechos capítulo 8, versículo 30 y versículo 31. Nos dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Número 2, ¿qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Número 2, necesitas entender el mensaje del Evangelio. Necesitas entender el deseo del Evangelio. El eunuco, podemos observar que tenía un deseo, y ese deseo era el deseo de aprender. Este hombre no leía solamente por leer. Podemos observar usted y yo acerca de este hombre que tenía un interés genuino de entender lo que estaba leyendo. Cuando el eunuco fue interrogado por Felipe, el eunuco no fingió el saber. El eunuco no se ofendió por la pregunta, porque así existen muchas personas. Muchas personas que no se quieren dejar. Hay muchas personas que no quieren demostrar que no saben. En la escuela, hermanos, aquí en la escuela de predicación le llamamos cantinflear. Cuando nos preguntan algo y no sabemos, pero ahí le ponemos algo que creemos, cantinfleamos. Así hay muchas personas. Oye, ¿tú sabes de esto? Oh, sí, puras mentiras. No saben. Pero hay muchas personas que son así. Oye, ¿tú sabes acerca de eso? Ay, ¿y a ti? ¿Y tú qué? Sé más que tú. Si no son así muchas personas. ¿No conoce alguna? Quizás muchas de las veces somos nosotros quienes tenemos esa actitud. Pero cuando vemos al eunuco, vemos una actitud diferente. Él reconoció humildemente que necesitaba ayuda. Note lo que dice el versículo 34. Respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego. Note la actitud que el eunuco le dice a Felipe ante la pregunta que le había dicho. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el eunuco? Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? ¿Qué nos demuestra esta respuesta del eunuco hacia Felipe? Nos muestra su sinceridad de querer comprender el mensaje, no solamente de estarlo repitiendo y leyendo, sino que él quería y tenía el deseo de entender lo que estaba leyendo. Y gracias a la disposición que tuvo el eunuco, Dios le envió a alguien a que le explicara el mensaje del Evangelio. Es ahí donde Felipe entra en escena y le predica el Evangelio de Cristo. Note lo que dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, cuando el eunuco le hace esta pregunta a Felipe, Felipe no respondió con una opinión. Le dice el eunuco, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe nunca tomó la actitud de decir, oh, yo opino pues, o cantinflear, ¿no? Como le decimos. Felipe no dio una opinión. Felipe, cuando se le hizo esta pregunta, no respondió con religión.
no respondió con política, sino que cuando Felipe abrió su boca, le habló de Cristo. Comenzando desde Isaías 53, el pasaje que estaba leyendo el eunuco, hacia el Evangelio de Cristo. Ahora, nuestro tema es la obediencia al Evangelio. Y quizás hoy muchos se pregunten, ¿y qué es el Evangelio, hermano? Porque se nos está diciendo que hablemos acerca del gozo, la obediencia al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje del Evangelio es que Cristo vino a este mundo y fue crucificado. Que después de ser crucificado fue sepultado. Y que al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿qué pasó con Jesús? Resucitó. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Ese es el mensaje del Evangelio. Y las personas hoy que nos visitan, es necesario que usted en esta noche entienda lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que usted entienda la importancia de entender el mensaje del Evangelio? Para que pueda obedecerlo. Para que usted pueda tener el gozo a la obediencia del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted y yo no podemos tener fe si no podemos oír el mensaje de Dios. Hoy en día muchas personas escuchan acerca de Jesús, pero no entienden lo que Jesús ha dejado por medio de su palabra, por medio de su mensaje. Ahora, ¿qué podemos aplicar esto a nuestras vidas, a nosotros? A que hoy muchas personas hoy en día han hablado o han escuchado de Jesús. Muchas personas han oído hablar de Jesús, pero no entienden lo que es el Evangelio. Cuando se les pregunta a las personas qué entienden o cuál es la definición del Evangelio, ¿qué dicen algunos? Algunos confunden el Evangelio con emocionalismos, con emociones. Se les dice, ¿qué es el Evangelio? Y responden, pues son las buenas nuevas. Sí, correcto, pero ¿cuáles buenas nuevas? Pues las buenas de Dios. Muchas personas piensan que el Evangelio es una religión más. Muchos creen que el Evangelio es sentir algo bonito. Oh, es que yo siento algo bonito, yo siento algo especial. Ese es el Evangelio. Y con eso ya soy salvo. Si queremos experimentar ese gozo verdadero que tuvo el eunuco, tenemos que conocer y entender el mensaje completo del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Usted y yo adoramos a un Cristo resucitado. Usted y yo adoramos a un Cristo vivo. Muchas denominaciones, muchas sectas religiosas, si usted va a esos lugares, que no sé qué andar haciendo usted en esos lugares, pero en este lado, ¿sabe qué hay? ¿Qué encontramos? Está una figura de un hombre que está así, mire, así. ¿Sí o no? ¿Sí lo hemos visto? Un hombre colgado, ensangrentado, con clavos. Pero usted y yo entendemos que nuestro Dios, hermanos, no está colgado, sino que Él resucitó al tercer día venciendo a la muerte y que ahora está a la diestra del Padre. El Señor llama a todos al arrepentimiento, al bautismo, a una vida nueva. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso es fundamental que en esta tarde el mensaje sea entendible, que lo que se está diciendo sea fácil de entender, porque muchas personas tristemente cuando vienen aquí, así como vinieron, así se fueron. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a adorar a Dios a este lugar, venían con una actitud de apatía, de decir, bueno, siempre se predica lo mismo, pues voy a estar en el teléfono y ahí voy a estar mensajeando. Esa es la actitud de muchos. Esa es tristemente la actitud de muchos. ¿Cuántas veces no hemos conocido al visitante eterno que siempre viene y nunca ha obedecido el Evangelio?
porque aún no ha querido entender el mensaje del Evangelio. Y sacan excusas, y ahorita lo vamos a estar viendo acerca de las excusas. Pero note lo que dice, mis hermanos, el versículo 36. Vamos a entrar a nuestro tercer asunto. ¿Qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Es nuestra pregunta. ¿Qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Note lo que dice el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué necesitas entonces para obtener el gozo que Cristo ofrece? Por el momento hemos visto dos cosas: que para que tú puedas obtener el gozo que Cristo ofrece, tienes que buscar a Dios con sinceridad. Que tienes, número 2, entender el mensaje del Evangelio. Pero número 3, si tú has buscado a Dios con sinceridad, si tú has entendido el mensaje del Evangelio, necesitas, número 3, obedecer sin demora. Es necesario obedecer sin demora. El eunuco reconoció algo muy importante. Reconoció la urgencia de obedecer el mensaje del Evangelio. Después de que el eunuco entendió el mensaje del Evangelio de Cristo, no pidió tiempo para pensarlo, ni mucho menos buscó excusas. Cuando el eunuco vio el agua, actuó de inmediato. ¿Y qué fue lo que preguntó el eunuco? Preguntó con un deseo genuino: ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? El eunuco no quiso perder su oportunidad, porque él sabía que era el momento correcto para obedecer a Dios. Y la pregunta, yo siempre le pregunto a mis hermanos allá en Galina, siempre que tengo la oportunidad les pregunto, y esto a mis hermanos, a los que han obedecido el Evangelio, les digo: hermanos, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo es la venida del Señor? Y las primeras veces me decían: no, pues no sabemos, no dice la Biblia. No dice la Biblia cuándo viene el Señor. Pero usted y yo como cristianos debemos entender que Cristo, ¿cuándo viene? Que Cristo viene hoy. El cristiano debe tener la mentalidad que Cristo viene hoy. Hoy viene el Señor. Por eso usted y yo debemos estar preparados, velando, esperando la venida del Señor. Se me acerca un niño predicando yo esto, y pasó la semana y me dijo: hermano, usted es un mentiroso. Yo me espanté y le dije: ¿por qué? Dijo: porque usted dijo que venía Jesús y no vino. Bueno, no era un niño, era un adolescente. Y le digo: bueno, dale gracias a Dios que no vino, para que tú tengas una oportunidad más de obedecer el Evangelio. Y se quedan los niños, se quedan así. Hermanos, hoy viene el Señor. Hoy es el día de salvación. ¿No decimos? Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque dice segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 2. He aquí, ahora. Note lo que dice el versículo. Ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Por qué no debemos poner en demora la salvación de alguien, el bautismo, la obediencia al Evangelio? ¿Por qué no se debe demorar? Porque usted y yo no sabemos cuándo viene el Señor. Pero si hoy viniera el Señor, ¿cómo estamos delante de Él? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos esperando con ansias la venida del Señor? Y muchos decimos amén, pero otros dicen: todavía no, Señor, todavía no estoy listo. El Evangelio no es para dejar para después. La obediencia al Evangelio es ahora. Cada minuto, cada segundo que pasa sin responder el Evangelio de Cristo es un riesgo eterno. Cuando este hombre llamado el eunuco entendió el mensaje del Evangelio y respondió a su deseo de obedecer el Evangelio sin demora, su fe fue confirmada con acción. Note lo que dice el versículo 37 y versículo 38.
Hechos capítulo 8, versículo 37 y versículo 38. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué fue lo que sucedió? Según el mensaje de lo que leemos, dice que le bautizó. Una fe verdadera produce una obediencia inmediata. El eunuco confesó a Cristo con su boca y descendió al agua para ser bautizado, así como lo demanda el Evangelio. El eunuco no pidió una ceremonia. El eunuco no dijo: bueno, cuando regrese a Etiopía, voy a esperar a mi familia, voy a esperar a que suceda esto para que pueda ser bautizado. ¿Cuál fue la actitud del eunuco, mis hermanos, amigos? En lo que leemos, que su obediencia fue al instante. Y así debemos responder todos al llamado del Evangelio. Note lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué podemos aplicar esto a nuestros días? A que muchos hoy en día entienden el mensaje del Evangelio, pero no lo obedecen. Dicen muchas personas: después, ahí cuando esté listo, cuando sea más maduro, obedezco el Evangelio. Muchas personas han comprendido el mensaje del Evangelio, pero tienen miedo de lo que digan sus familiares, tienen miedo de lo que digan sus amigos. Y hay otros que sí responden: quiero seguir pecando, quiero seguir disfrutando la vida un poco más. Santiago capítulo 2, mis hermanos, capítulo 26, nos dice una verdad acerca de la fe. Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que no obedece no salva. Si deseas el gozo que el eunuco experimentó, entonces no puedes postergar tu obediencia al Evangelio. El gozo viene después del bautismo, no viene antes. Usted no puede experimentar el gozo que Cristo da si usted no está en Cristo. Cuando yo era niño, hermanos, no tenía muchos amigos. Pero cuando iba a la escuela, escuchaba a mis compañeritos comentando lo bien que se la pasaron en la fiesta de tal compañerito. Estaban bien contentos porque había un payaso y porque había juegos, y estaban bien contentos. ¿Y sabe cómo estaba yo? Feliz pero triste por dentro. ¿Por qué? Porque no conviví con ellos. Así me sentía. Era parte del grupo, pero no había experimentado lo que ellos habían experimentado. Sucede lo mismo aquí dentro de la iglesia. Cuando venimos a adorar a Dios, venimos y adoramos con gozo, con alegría. Pero hay muchas personas que siguen visitando la iglesia y que han buscado a Dios con sinceridad, que han entendido el mensaje del Evangelio, pero que tristemente siguen postergando su obediencia al Evangelio. No pueden experimentar el gozo a la obediencia del Evangelio si aún no han aceptado a Cristo en sus vidas. Si ustedes no han sido parte o formado parte del cuerpo de Cristo, recuerde, el gozo no viene después el gozo viene después del bautismo, no antes. Por esa razón es necesario que no posterguemos ni demoremos la obediencia al Evangelio. Mis hermanos, se nos está acabando el tiempo, pero hay una última razón, hay una última cosa que usted y yo encontramos acerca de lo que necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece. Hoy Cristo sigue ofreciendo ese gozo de obedecer la salvación.
Pero ¿qué necesitas? Es la pregunta para obtener el gozo que Cristo ofrece. Note lo que dice el versículo 39, Hechos capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué necesitas entonces para obtener el gozo que Cristo ofrece? Necesitas continuar el camino con Cristo. Si tú ya has buscado a Dios con sinceridad, si tú ya has entendido el mensaje del Evangelio, si tú ya obedeciste de inmediato a la obediencia al Evangelio, ¿qué es lo que necesitas para seguir experimentando ese gozo? Necesitas continuar el camino con Cristo. El gozo del eunuco no vino por ver a Felipe. Es como cuando nos vemos los unos a los otros, ¿verdad? Cuando nos vemos después de mucho tiempo, ¿cómo estamos? Contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque nos podemos ver. Pero el gozo del eunuco no era porque había visto a Felipe, sino porque había obedecido el Evangelio de Cristo. El eunuco no se desanimó cuando Felipe desapareció. La felicidad, el gozo del eunuco no dependía de un hombre para estar firme. El gozo del eunuco no era emocional, no era superficial, sino que el gozo del eunuco era profundo, era espiritual, porque él había hecho lo correcto delante de Dios. Ese detalle, mis hermanos, nos muestra que su fe estaba puesta en Cristo, no en el hombre. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero note lo que dice el Salmo 16:11. El Salmo capítulo 16:11 nos dice: me mostrará la senda de la vida, dice el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tristemente, muchas personas ponen su mirada ¿en quién? En el hombre y no en Cristo. Muchos han de decir: bueno, hoy no voy a ir a la reunión porque no va a ir el hermano Willy. Como el hermano Willy va a ir de viaje, pues no voy a ir. Como no está el hermano tal, hermano Salvador, pues no voy a ir. ¿Por qué? Porque ponen la vista en los hombres y no en Jesús. Decía una hermana: ¿y el hermano a dónde va? El predicador. No, pues va a salir, lo invitaron a predicar. ¿Y quién va a predicar? Decía la hermana. ¿Quién va a predicar? O va a predicar el hermano tal. Ay, no, entonces no voy. Qué triste, ¿no? Que muchas de las veces tomamos esta cualidad de poner la vista en el hombre y no en Cristo. Es por esa razón, a aquellos que nos visitan, que ponga su vista en Cristo, porque muchas de las veces el hombre nos va a fallar. Es triste escuchar dentro de la iglesia que dicen: yo no quiero obedecer el Evangelio, yo no me quiero comprometer con Dios, porque no quiero fallar como mi hermano tal. No quiero fallar como mi hermano tal, o como el hermano tal. Por eso muchos le tienen miedo al compromiso de obedecer el Evangelio. El eunuco, dice la Escritura, que siguió su camino, pero no como antes. Antes del encuentro era un hombre religioso, sin entendimiento, sin la salvación. Después del bautismo, ¿qué sucedió? Volvió a su vida cotidiana, pero ahora su vida estaba en gozo, con esperanza y con propósito. Él ya no caminaba solo, ahora Cristo estaba con él. El texto nos dice que no dice que volvió a Jerusalén ni que esperó otro milagro. Dice que siguió su camino, es decir, la vida continúa, pero ahora como una nueva criatura, según los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y la pregunta al texto es: ¿cómo puedo yo estar en Cristo? Y la respuesta es: al obedecer el Evangelio. ¿Qué podemos aplicar esto a nuestras vidas?
que el Evangelio no es el final. El bautismo no es el final, sino es el comienzo del verdadero camino con Cristo. El bautismo, la obediencia al Evangelio, no solamente es un acto de obediencia, sino es el inicio de una nueva vida en Cristo. El gozo verdadero se encuentra cuando usted y yo caminamos con Jesús cada día. Note lo que dice Juan 15:10, con esto terminamos. Juan capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. El Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 10 al versículo 11. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Note lo que dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué muchos pierden el gozo que Cristo les ha dado? Según nuestro punto que estamos viendo, ¿por qué muchos pierden el gozo? Porque no continúan firmes, vuelven al pecado, se enfrían, se apartan. Pero como el eunuco, usted y yo encontramos un ejemplo bueno. Siguió su camino con gozo, y ese debe ser también nuestro ejemplo. Conclusión: hemos visto entonces nuestro tema, el gozo de la obediencia al Evangelio, y respondimos a la siguiente pregunta: ¿qué necesitas para obtener el gozo que Cristo ofrece? Número 1, necesitas buscar a Dios con sinceridad. Necesitas, número 2, entender el mensaje del Evangelio. Necesitas entender, número 3, obedecer sin demora, y necesitas continuar el camino con Cristo. El eunuco regresaba de Jerusalén a Etiopía sin esperanza, sin salvación. Pero después del encuentro con Felipe, dice la Escritura que siguió gozoso su camino. En esta noche nos vamos a ir de este lugar, pero van a haber dos tipos de actitudes. ¿Cómo nos vamos a ir en esta tarde, en esta noche? Muchos nos vamos a ir gozosos de que, a pesar de que el hermano ya se pasó, nos vamos a ir contentos y gozosos de que hemos escuchado el mensaje de Dios y de que Cristo ahora está en nosotros. Pero hoy muchos quizás se vayan a ir así como vinieron. Por eso el mensaje y la invitación es que hoy en esta tarde, si has entendido el mensaje a la obediencia del Evangelio, es necesario entonces que no postergues más tu encuentro con nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar un himno final, y si hoy alguien está dispuesto a entregar su vida a Cristo, hoy es el momento para hacerlo. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.